¿Alguna vez has salido del consultorio con la presión alta en el papel y un miedo enorme en el pecho, pero, en el fondo, sentiste que esa medida no combinaba contigo? ¿O al contrario, te dio normal en la consulta, respiraste aliviado, pero en casa vives con dolor de cabeza, mareos, cansancio y esa sensación de que algo no está bien? Esto es más común de lo que parece. Y te voy a decir algo que puede ser incómodo de escuchar, pero es necesario. Gran parte de las medidas de presión realizadas en consultorios no son tan precisas como deberían. No es porque alguien lo esté haciendo de cualquier manera. Es porque la rutina de las clínicas, el tiempo corto y la forma en que las personas llegan estresadas hacen que sea muy difícil medir de la manera ideal. Soy Edu Rodríguez, farmacéutico, bioquímico y educador en salud. Hoy te voy a mostrar los errores más comunes al medir la presión y, sobre todo, cómo puedes corregir esto en casa para obtener un número confiable. Porque un número incorrecto puede llevarte a tomar medicamentos innecesarios, o puede ocultar una hipertensión real que necesita atención. Y quédate hasta el final, porque al final te daré un paso a paso simple, práctico y repetible para que midas de la manera correcta, sin drama. Cuando la presión se mide incorrectamente, causa problemas de ambos lados. Un error puede hacer que tu presión parezca más alta de lo que realmente es. Entonces sales con un diagnóstico de hipertensión, preocupado, cambiando toda tu vida por causa de un número que no era real. Y el otro lado es aún más peligroso. La presión puede parecer normal en la consulta y en la vida real, estar alta en casa, en el trabajo, en el día a día. Esto sucede mucho en quienes tienen hipertensión enmascarada, o en quienes se ponen ansiosos en la consulta y cambian completamente su cuerpo en ese momento. Así que vamos directo al grano. El primer error, y uno de los más ignorados, es medir la presión con la vejiga llena. Puede parecer un detalle tonto, pero no lo es. Cuando tu vejiga está llena, tu cuerpo activa el sistema de alerta. Es como si entrara en modo lucha o huida. El corazón se acelera un poco, los vasos sanguíneos se contraen más y la presión sube. Y lo más impresionante es el tamaño de esta diferencia. En algunas personas, la presión puede subir lo suficiente como para cambiar completamente la decisión de necesita o no necesita tratamiento. Así que, regla simple, antes de medir, ve al baño. Siempre. El segundo error es medir siempre en un solo brazo y nunca comprobar el otro. Mucha gente mide solo en el brazo izquierdo toda la vida, o solo en el derecho, y ya está. Pero hay una pequeña diferencia natural entre los brazos en muchas personas. Pequeña, está bien. Ahora, una diferencia grande no es normal y puede indicar un problema vascular y necesita ser investigada. ¿Qué recomiendo para la vida real? Hágalo así, en un día tranquilo, mida en ambos brazos, con el mismo cuidado. Si un brazo suele dar más alto, comience a usar ese brazo como referencia en las próximas mediciones. Y de vez en cuando, repita esta comparación, porque ayuda a garantizar que está controlando la presión desde el lado más exigente y más seguro. Y si se da cuenta de que un brazo siempre da mucho más alto que el otro, no lo ignore. Eso merece una conversación con el médico para evaluar la circulación. El tercer error es la posición del cuerpo. La presión no es solo poner el aparato y apretar el botón. La posición cambia el resultado. Si estás sentado torcido, sin apoyar la espalda, con las piernas cruzadas, con los pies colgando o apoyados solo en la punta, está alterando el comportamiento de su sistema nervioso y de los vasos. La regla aquí es simple: sentado en una silla, con la espalda apoyada, los pies completamente en el suelo y las piernas descruzadas. Esto parece simple, pero solo al no apoyar la espalda, la presión puede subir varios puntos. Y eso ya cambia el juego. Cuarto error, posición del brazo. Este es el campeón de errores en casa. La persona se sienta, coloca el brazo en el regazo, mide y piensa que todo está bien. Pero el brazo necesita estar relajado y apoyado en una superficie firme, como una mesa. Y el manguito, esa banda que se infla, debe estar a la altura del corazón. Si el brazo está en el regazo, la presión puede ser artificialmente más alta. Si el brazo cuelga al lado del cuerpo, puede ser aún más alta. Parece exagerado, pero es física y circulación. Y cuando mides mal todos los días, creas un historial incorrecto y comienzas a tomar decisiones equivocadas. Quinto error, medir sin descansar antes.
La presión no se asienta en el momento. Si acabas de caminar, subir escaleras, discutir, usar el móvil, asustarte, correr para atender a alguien, y te sientas y mides después, tu cuerpo aún está en modo activado. El corazón sigue más acelerado, los vasos más tensos. Lo ideal es sentarse y quedarse quieto durante al menos 5 minutos. Sin hablar. Sin estar respondiendo mensajes. Sin estar mirando noticias. Eres tú sentado, respirando normalmente, dejando que el cuerpo vuelva al modo de reposo. Sé que parece exagerado, pero eso es exactamente lo que diferencia un número real de un número ansioso. Sexto error, medir justo después de cafeína. Café, té negro, energéticos, todo esto puede afectar la presión, especialmente en quienes no lo consumen a diario o en quienes metabolizan la cafeína más lentamente. La recomendación práctica es esperar al menos 30 minutos después de tomar café para medir. En algunas personas puede ser incluso más. Pero 30 minutos ya mejora mucho la posibilidad de que veas el número real. Si eres ese tipo de persona que toma café y ya siente el corazón latir diferente, entonces para ti esta regla es aún más importante. Séptimo error, medir después de alcohol. El alcohol tiene un efecto curioso. En algunas horas puede incluso bajar la presión, pero después puede hacer que la presión suba y se mantenga inestable por más tiempo. Resultado, si has bebido en las últimas 24 horas, tu medida puede no representar tu presión real en un día común. Así que, si el objetivo es seguir la presión de manera seria, intenta medir en días más limpios, con rutina normal, sin alcohol cerca de la medición. Octavo error, usar el manguito del tamaño incorrecto. Este es uno de los mayores motivos de error en casa. Y casi nadie presta atención a esto. Si el manguito es demasiado pequeño para tu brazo, necesita apretar más para poder interrumpir el flujo y eso hace que la presión parezca más alta de lo que es. Si es demasiado grande, puede dar un valor más bajo que el real, y eso es peligroso porque da una falsa seguridad. La forma práctica de resolverlo es simple: mide la circunferencia de tu brazo, más o menos a la mitad entre el hombro y el codo. Con esta medida, eliges el tamaño correcto de la manga. Y hay otro detalle importante: la manga debe estar en la piel, no sobre la ropa. Y no vale arremangar una manga ajustada, porque eso puede convertirse en un torniquete y dificultar la circulación. Si la ropa está apretando, lo correcto es sacar el brazo de la manga o usar una ropa que no apriete. Noveno error, pensar que una medida aislada define un diagnóstico. La presión varía a lo largo del día. Varía con el estrés, el sueño, la alimentación, la actividad física, incluso con la respiración. Así que una medida alta no significa, por sí sola, que eres hipertenso. Y una medida normal no significa, por sí sola, que todo está bien. Lo que importa es la tendencia. Medie. Patrón. Y aquí te voy a dar un protocolo simple y realista para que hagas esto sin convertirte en rehén del aparato. Si nunca has medido la presión en casa, o si estás empezando ahora, haz 2 semanas más organizadas. En lugar de medir una vez y entrar en pánico, recopilas datos. Elige horarios consistentes. Por ejemplo, por la mañana y a última hora de la tarde. En cada horario, haces 2 mediciones con 1 minuto de intervalo. Y anotas. No tiene que convertirse en una obsesión, pero debe convertirse en un estándar. Después de 2 semanas, podrás ver tu cuerpo. Verás si hay presión alta consistente o si fueron picos aislados. Y si ya tienes un diagnóstico y estás en seguimiento, el enfoque es ver cómo se comporta la presión a lo largo del tiempo, y no cómo está en un día específico en el que dormiste mal y peleaste con la vida. Y por último, el 10º error, usar un tensiómetro de pulso pensando que es lo mismo. Sé que estos dispositivos de pulso son prácticos, rápidos, baratos. Pero el problema es que requieren una posición muy precisa para funcionar bien. El sensor necesita estar justo sobre la arteria de la muñeca y la muñeca debe estar exactamente a la altura del corazón. Y en la vida real, casi nadie mantiene eso siempre igual. Resultado, las medidas son inconsistentes. Así que, si puedes, prefieres un dispositivo de brazo. Es más confiable. El dispositivo de pulso lo dejaría como opción solo para quienes realmente no pueden usar el de brazo.
Ahora, déjame resumir todo en un paso a paso muy simple para que puedas medir la presión de la manera correcta en casa, sin complicaciones. Vas al baño primero. Evitas medir justo después del café y el alcohol. Te sientas en una silla con la espalda apoyada, los pies en el suelo, las piernas descruzadas. Descansas 5 minutos en silencio. Colocas el manguito correcto en el brazo, sobre la piel, sin ropa ajustada. Apoyas el brazo en una mesa, relajado, y mantienes el manguito a la altura del corazón. Entonces mides. Haces 2 medidas con 1 minuto de intervalo. Anotas las 2 y con el tiempo miras la media y el patrón. Eso es lo que cambia todo. Y si los números están repetidamente altos, entonces sí es momento de hablar con tu médico. No para asustarse, sino para investigar, ajustar el estilo de vida, evaluar la necesidad de tratamiento y reducir el riesgo de infarto y ACV en el futuro. Si este vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal, activa la campana y deja tu like, porque eso hace que este tipo de contenido llegue a más gente que está confundida con estos números. Y comenta aquí abajo una cosa, ¿mides tu presión en casa? Si es así, ¿la mides de la manera que describí o estabas cometiendo alguno de estos errores? Y manda este vídeo a ese amigo o familiar que siempre dice mi presión es alta en el médico, pero en casa es normal o mi presión es normal, pero me siento mal. A veces la diferencia está solo en la forma de medir. Yo me quedo por aquí. Cuídate, quédate con Dios y nos vemos en el próximo vídeo.